Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, fundador y conductor de No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo todos los días a las 2 de la tarde en YouTube. Corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas y gran amigo de este espacio. Querido Jaime, nos hemos agarrado hablando de García Luna, 2.500 millones de dólares. ¿Y dónde están, apá? Pues a seguirle rascando, porque así como preguntamos en el sexenio de Calderón, ¿no se dieron cuenta que García Luna estaba pactando con los narcos? En el sexenio de Peña Nieto hay que preguntar, ¿y no se dieron cuenta que había una serie de contratos corruptos de tanta millonada, cabrones? Mi querido Jaime, te saludamos con mucho gusto. Buenos días, queridos amigos. Bueno, y una cosa también muy interesante, porque fíjate, ahora más que nunca se, se dibuja o se aclara el papel tan nefasto que jugó la Suprema Corte al descongelar los bienes de Linda Cristina Pereira, porque gracias a esa decisión, Linda Cristina pudo poner pies en polvorosa. Hoy nadie sabe dónde está esta mujer. Ella renunció a la defensa en Miami hace 2 años, es decir, los fondos que Norma Piña autorizó que se liberaran han permitido a esta mujer huir. Nadie sabe en estos momentos. En un primer momento se supo que estaba residiendo en alguna parte del estado de Virginia para estar cerca de su esposo, porque su esposo estaba encarcelado en una cárcel de Virginia. Es una zona interesante, Virginia, porque por ahí viven muchos millonarios, pero después se le perdió la pista y ahora nadie sabe dónde están. Son múltiples las teorías. Hay que entender, y como el maestro Paco lo ha dicho más de una vez, Linda Cristina Pereira no es una ama de casa. No, no, no. Linda Cristina Pereira es un cerebro que durante mucho tiempo fue entrenado en la comunidad de inteligencia. Y esta mujer, pues, ha escurrido el bulto, y por eso mismo, porque ella hace 2 años abandonó la defensa, ya no se presentó ninguno de sus abogados, la juez Liz Walsh aplicó una sentencia tan ejemplar porque se dio cuenta que esta mujer pues había optado por huir. Entonces, bueno, y aparte los márgenes que le concede la propia ley del estado de Florida y la ley RICO, que permite multiplicar hasta por 3 los daños que ha reclamado el gobierno de México. Luego entonces, ¿dónde está Linda Cristina Pereira? Quizá el lugar ideal, porque ya hemos visto que es donde mejor funciona, es Israel. Sabemos que Genaro García Luna tenía vínculos con la comunidad de inteligencia del Estado de Israel, porque de ahí surgieron muchísimos contratos. Los prestanombres de Genaro García Luna, judíos. Entonces, yo no me atrevería a asegurar que está en Israel, pero una cosa es cierta, nadie sabe ahora dónde está. Entonces, esto evidentemente sí es una victoria para el gobierno de México, la decisión de esta juez, pero francamente yo no sé si incluso yo revisaría esta decisión de la Suprema Corte de descongelar los fondos de Linda Cristina Pereira bajo una luz más severa, una operación criminal, una operación de complicidad de ese magistrado que ordenó descongelar los fondos de Linda Cristina Pereira. Que le has pegado a un tema importantísimo. Le descongeló el poder judicial podrido que no se quiere transformar. El día que declaran culpable a Genaro García Luna, le descongela las cuentas a Linda Cristina Pereira Gálvez. Si eso ya no nos deja claridad de lo sucio, lo extraño, lo cochino, lo apestoso, pues no entiendo qué tiene que pasar. Ahora, escuchemos a Pablo Gómez hablar precisamente de esto. Oigan, por cierto, hay otros temas en la mesa, ¿no? La militarización en la frontera del lado de Estados Unidos, Trump que dice que ya no estudiantes extranjeros a Harvard.
veo también una nota, nada más para que la gente vea que estamos al pendiente de todas las notas. Una jueza ha resuelto que el exgobernador Silvano Aureoles debe presentarse a audiencia en 5 días si quiere mantener vigente la suspensión que impide su captura y encarcelamiento. A mí se me hace que puede aplicar una García Luna y Linda Cristina Pereira y no volver a aparecer, podría ocurrir. Pero bueno, vamos a escuchar a Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto, no sé por qué no se ha dado la oportunidad de que nos tome la comunicación a Sin Censura. Le he estado insistiendo mucho a él y a sus eh, colaboradores, no de hoy, de hace mucho tiempo, pero bueno, rescatamos de las entrevistas que ha concedido a Canal 11, a los periodistas de Sin embargo, y con eso trabajamos. Esto es lo que dice Pablo Gómez en torno al caso. Son decenas de contratos que García Luna logró sacarle a los gobiernos anteriores, al gobierno del cual él formó parte y al siguiente. Uno era del PAN y el otro era del PRI. Así fue la historia. Entonces, de esos contratos existe en este momento un proceso penal en México. Proceso penal que va a terminar con sentencias y que va a terminar con recuperaciones. Esto es muy importante. Ustedes van a continuar. Pues eso también es importante, Paco, que también en México se haga lo que corresponde, porque esto se da en Estados Unidos, porque obviamente se llevaron mucho del dinero a Estados Unidos y a otros paraísos fiscales. Y por cierto, vaya papel el de Estados Unidos, ¿no? En su sistema bancario, lo mismo dinero de narcos que de corruptos. Ah, pero los jodidos somos nosotros, los manchados somos nosotros. Siempre, mi querido Paco, te escucho. Fíjate, Vicente, no, es que este caso cobra siempre más relevancia. Jaime hablaba ciertamente de la liberación de los recursos a Linda Cristina Pereira Gálvez, pero también hay que recordar que desde que llegó a la presidencia de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández contrató por lo menos a 3 altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna y los incrustó en el Poder Judicial. Uno de ellos es Ricardo Márquez Blas, la otra Sonia Vargas Terreros, por ahí hay otros 2, y está documentado que los 2 le ayudaron a Genaro Vargas Luna a elaborar ciertos contratos superiores, uno de ellos por lo menos a $270 millones. Es decir, la pista y los hilos todavía llevan a mucho más en el caso de Genaro García Luna y de Norma Lucía Piña Hernández. Y recuerdas también, bueno, primero la liberación de los recursos a Linda Cristina fue el día, justamente 30 minutos después de que anuncian o se da a conocer que Genaro García Luna es culpable de todos los delitos por los que le acusaban en Estados Unidos, y aquí Norma Lucía Piña Hernández ordena que le liberen los recursos, y ya antes había ordenado que le liberaran los recursos congelados a Luis Cárdenas Palomino. Todavía el hilo debe llevar, en este momento de aquí por lo menos agosto no se va a poder. ¿Por qué? Porque es cuando termina la función de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a partir del 1 de septiembre, Vicente, van a tener, pero para dónde echar mano. Y segundo, tiene razón, bueno, un caso aquí contra Linda Cristina Pereira Gálvez, y ayer nos platicaban a Jaime, a Norman y a mí, no, Hamlet Almaguer, que esa sentencia puede servir para fincar un caso penal en México, que se puede usar, pues prácticamente yo te decía, da la impresión que ya es una sentencia en firme, así que se puede usar en México para armar un caso contra muy sólido, porque ya viene una sentencia o sentencia de una jueza en Estados Unidos contra Linda Cristina Pereira Gálvez, y eso puede dar pie a abrir nuevos hilos para llegar hasta el dinero
que esta mujer ayudó a esconder a su esposo. Ella decía en algún momento que estaban en quiebra. Sí, mira, en quiebra, pero tenían por lo menos 34 propiedades en Miami, por lo menos 34 propiedades, y tienen la demanda, por ejemplo, de Santiago Nieto y Pablo Gómez Álvarez es contra 57 empresas y personas. García Luna, su esposa, aliados, negocios, que adquirieron bienes a través de dinero de contratos y contrataciones ilegales con los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Así que pues aquí se tiene que armar. Yo siempre he dicho, Vicente, siempre Linda Cristina Pereira Gálvez era el foco, era el eje de lavado de dinero, y mira, ahora resulta que se los advertí que era cierto, pero puede dar pie para armar un gran caso contra Linda Cristina Pereira Gálvez, y hay que seguirle, yo insisto ahora, los hilos a Luna García Pereira y a Genaro García Pereira, los dos hijos que hoy son mayores de edad, y que seguramente debe haber ahí algo escondido de las empresas de García Luna, porque García Luna, y a mí me consta, lo estaba capacitando para que se hiciera cargo de las 2 o 3 empresas que sí eran reales, que yo te dije le iban a vender sistemas de espionaje a México, y hay que seguir a los Weinberg, que tiene razón Jaime, ellos son la conexión con Israel. Así que todavía para este caso va a dar mucho, Vicente. Pues solo porque los elementos me dan para esto. Ojalá que la gente rumbo al 1 de junio se acuerde que una de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de ese equipo que nunca vio, que nunca se enteró, que nunca dijo, que nunca investigó, y se llama Marisela Morales y fue procuradora de Felipe Calderón. Trabajó íntimamente con el secretario de Seguridad llamado Genaro García Luna, y Marisela Morales ni con Calderón ni después denunció nada de el que hoy está en la cárcel sentenciado a 38 años de prisión por vincularse con los narcos. Mi querido Jaime, híjole, cerramos con mucha información esta semana laboral, y esto no se detiene, querido Jaime. No, si me permites, yo quisiera abordar el tema también de la aprobación del nuevo presupuesto, que incluye el 3.5 para las remesas, el gravamen de las remesas, sobre todo para los inmigrantes. Allá en Estados Unidos. Ajá. Exacto. Fíjate que una somera revisión a este presupuesto, que aún tiene que sortear la batalla que se va a librar en el Senado, realmente es más dañino de lo que se ha dicho, porque ayer hablábamos con Paco porque hay gente que dice, no, pues fue una gran victoria, ¿no? Se eliminó, le restauraron el 1.5, es una gran victoria, como nos hizo querer creer el embajador Esteban Moctezuma, pero si haces una suma de todos el costo de la vida que va a aumentar en Estados Unidos, porque este presupuesto va a aumentar la riqueza de los más ricos, de los que concentran la riqueza en Estados Unidos, que son así un puñado de gentes, lo va a aumentar la concentración de su riqueza en un 4%, mientras que a la gente que gana poco, que es la clase media y la clase trabajadora, van a perder un 4% en promedio. Pero además, fíjate lo interesante del caso. Aumenta el presupuesto de defensa, aumenta el presupuesto para militarizar la frontera, y esto es insultante porque tú sabes que el presupuesto para militarizar la frontera es porque se han ido expropiando parte de los terrenos adyacentes a la frontera con México. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mientras Trump militariza la frontera con México, algunas comunidades, bastantes, por ejemplo, en Texas, en Arizona, no disponen de agua salubre. Siempre ocurre lo mismo, la población civil queda indefensa, no tienen hospitales, no tienen escuelas, pero tienen bases militares
que van a reforzar, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, es bien interesante observar cómo la clase trabajadora y millones de gentes van a perder los cupones alimentarios, muchas de las empresas que estaban en el sector de energías limpias ya no van a poder implementar algunos de sus planes de expansión porque se les eliminan sus exenciones fiscales. Entonces, la energía, en lugar de reducir costos, va a aumentar. Entonces, si tú vas sumando, la gente de pocos recursos, la clase media, no solamente va a perder, o los migrantes van a perder por ese 3.5, sino que van a haber encarecimiento de su vida por otros lados. Walmart ha dicho que es posible que ellos aumenten el precio de algunos de sus productos. ¿Quién compra en Walmart? Los migrantes. Entonces, si tú sumas uno por uno, no es el 3.5, lo que les impacta es todo el paquete presupuestario de los más jodidos, ¿no? De los más pobres. Y realmente es una ironía, uno de los elementos que a mí te da la medida de dónde está el corazón del Partido Republicano. Ayer se supo que uno de los grandes beneficiarios de este paquete presupuestario es la Asociación Nacional del Rifle, la industria de las armas, porque a partir de ahora todos aquellos que compran armamento y sobre todo silenciadores para poder disparar a gusto, ya no tiene que ni registrar, ni pasar antecedentes, ¿cómo se llama? El sistema de control de antecedentes, ni pagar impuestos. Son los grandes ganadores. Y entonces te dices, híjole, man, de verdad. Y yo por eso digo, realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum confía en que Donald Trump va a controlar el tráfico de armas hacia México. Yo francamente no le creo ni una coma a Donald Trump. Y esta mañana veíamos cómo la Universidad de Harvard está demandando a la administración Trump porque, ya ves que, porque dice Trump que los estudiantes extranjeros, muchos de los estudiantes extranjeros en Harvard y otras universidades son antisemitas. Entonces dice, no, fuera, los que están aquí, estudiantes extranjeros, fuera, a lo largo de su país, y ya no se van a admitir estudiantes extranjeros. Pero eso sí, admite a refugiados sudafricanos blancos que son víctimas, según asegura Trump, de este genocidio blanco. Aquí te das cuenta cómo se conforma realmente la supremacía blanca en Estados Unidos, con un proyecto muy concreto, hacer de la concentración del poder político y económico el gran objetivo. Yo creo que no queda duda de que estamos ya ante un estado fascista, una oligarquía en la que Donald Trump le está pagando los favores a todos estos ricos que contribuyeron a su victoria por segunda ocasión consecutiva. Eso es lo realmente triste. Yo creo que esto, sí, la presidenta Claudia Sheinbaum, yo la entiendo, dice que ella tiene buenas relaciones con Donald Trump, pero yo creo que francamente, y lo cierto es que no puedo condenar al gobierno de México porque nuestro margen de actuación frente a Trump es escaso, porque nunca sabes qué va a pasar con este señor, nunca sabes, siempre está amenazando con represalias. Esta mañana amenazó a la empresa Apple, porque Apple ya dijo que no puede llevarse la producción de los smartphones a Estados Unidos, se los va a llevar a la India. Pues esta mañana los amenazó con imponerles un 25% de aranceles y ya también anunció que va a imponer 50% de aranceles a los países de la Unión Europea. La guerra de este señor contra todo el mundo y México sigue, y yo no sé, de verdad, francamente, es de locura lo que está pasando en Estados Unidos. Así es, y bueno, también decir que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia, fue la que emitió una advertencia señalando que el gobierno designó áreas de defensa nacional en su frontera, o sea, del lado americano, pero entre la frontera entre México y Estados Unidos, que consideran esto como extensiones de bases militares. O sea, te haría cruzar por ahí blanco de arresto y de un trato por parte de los militares. A esto súmale
la campaña de arrestos y deportaciones. A esto súmale lo del impuesto a las remesas. O sea, no es ni siquiera el impuesto a las remesas, porque muchos me han criticado. Me dicen, oh, ya no te llegó el cheque, ya no te llegó el sobre amarillo y por eso estás criticando. No. A ver, los que nos jactamos de medio entenderle un poquito a los temas binacionales, sabemos que el tema de las remesas es una pequeña ficha en el rompecabezas y no significaría necesariamente el escupitajo completo como lo ha ido analizando Jaime. Señoras y señores, estamos ante un gobierno que nos está arrinconando. A ver cómo responde la presidenta a estas zonas declaradas extensión de bases militares en la frontera del lado americano, pero de la frontera, del lado estadounidense, pero de la frontera con México. En fin, mi querido Paco, estamos a unos minutos de que inicie la mañanera del pueblo. Vicente, pues yo, mira, ya sabes que aquí estoy pendiente por si pasa algo. @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Buen fin de semana. Jaime, también nos vemos al rato a las 7 de la noche. Claro que sí, y mi querido Jaime, pues a las 2 en No Apto para Cínicos, en tu canal de YouTube, que te apoyen también en @Jaime Journo, y a las 7, de 7 a 9 en el canal de Norman Pearl, un agarrón de bastonazos que para qué le cuento, que no se puede perder entre Paco, Jaime y Norman, a quien le mando un saludo siempre generoso, Norman, con sus referencias a tu servidor, mi querido Jaime. La invitación, ¿no? Sí, nos vemos a las 14 horas donde vamos a hablar, pues, de los coletazos que sigue dando. Hoy no se han dado cuenta el nado sincronizado, no sé si lo hablaron en el Universal y Reforma con esto de las boletas que existen, el tráfico de boletas para inducir el voto de la mayoría. Es increíble cómo se presta el Universal y el Reforma para este tipo de campañas. La columna de Mario Delgado, creo que fue de ayer o de antier, ya saben que Mario Delgado, el columnista del Universal, pues es la mascota del sector empresarial, denunciando que había una conspiración para inducir el voto. En fin, realmente están desesperados. Ahora sí que están como gatos en reversa, no se quieren salir del poder judicial, pero los vamos a sacar el próximo 1 de junio, hay que ir a votar. Y también nos vemos a las 19 horas con mi querido Paco el Hermoso, el hombre que tiene más admiradoras en las redes. Me habla, la pinche envidia está hablando por mí, perdón, Paquito. Bueno, les mando un Los abrazo. elotes, dicen en mi pueblo, los elotes están de a peso, Jaime. Pero nos vemos a la noche. Vicente, aquí estoy pendiente por cualquier cosa. Bye, bye. Gracias, Paco. Gracias, Jaime. Estamos al pendiente. Bueno, déjenme revisar los